Hola, buen día. Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo. Hola a toda la gente que nos está siguiendo desde todos los lugares. Vamos a dar inicio puntualmente a la mesa número 27, que es sobre literatura española contemporánea, ¿sí? Sobre ficciones, cuerpo y vejez. Integran esta mesa cuatro trabajos. De acuerdo a cómo venimos trabajando en el Congreso, vamos a seguir el orden de las exposiciones, ¿sí? Tres trabajos sobre narrativa, un trabajo sobre poesía, pero algunos contactos interesantes. Dos trabajos sobre Millás, ¿sí? Y dos de los trabajos, el mío y el de Julia Ruiz, forman parte de un proyecto de investigación del que ya ha hablado Daniela Fumis en su presentación, un proyecto grupal que tenemos en la Universidad del Litoral, que se titula Figuraciones de Infancia y Vejez en la Literatura Española Contemporánea, Proyectos de Escritura y Otredad. Eso es lo primero que quería plantear, ¿sí? Vamos a empezar, como les decía, siguiendo el orden. Mi trabajo yo soy Germán Prosperi de la Universidad del Litoral y de la Universidad Nacional de Rosario. Mi trabajo se llama Ficciones de Cierre, el diario de vejez de Juan José Millás. Voy a compartir brevemente una pantalla, pero quiero hacer una aclaración. Es como que estoy volviendo a Millás después de más de 10 años. Hacía más de 10 años que no escribía sobre Millás, ¿no? Desde mi tesis doctoral es como que lo abandoné, así que bueno, vamos a ver cómo sale este arrantré, este regreso, ¿sí? Voy a mostrar, perdón, una... Voy a compartir pantalla, ahí. Un segundito, y empezamos. Siempre esto cuando lo probás. Ahora sí. ¿Se ve ahí? Perfecto. Empiezo. La publicación de La vida a ratos, de 2019, no supuso una novedad dentro de la serie millasiana, ya que están allí en ordenado despliegue la casi totalidad de los temas que definen y explican la obra del autor valenciano. Esta nueva fábula de la extrañeza expone con modulaciones diversas los conflictos identitarios, la obsesión por el cuerpo, la mirada crítica sobre la realidad, el delirio imaginativo como motor de avance de la ficción, la enfermedad, entre otros motivos fácilmente identificables en la diacronía. Por otro lado, se refuerza aquí el componente metafictivo, verdadera función constructiva de una obra iniciada en 1975 con Cerbero son las sombras. Esta nueva novela, y no demoramos en denominarla de este modo, nos ofrece la escritura ficcional de un diario, el cual despliega a lo largo de 194 semanas la profundización de la relación entre notación y vida, marca constructiva del ejercicio diarístico, por lo cual es necesario enmarcar la escritura de este texto en las coordenadas de este género. Sin embargo, ya desde la primera entrada queda claro que no se trata de un diario de escritor, sino de una novela que se construye desde esos principios, pero que nunca abandona su rasgo ficcional. A partir de eso organicé la exposición en 3 puntos, ¿no? La primera en la que discuto esta idea de diario de escritor y traigo la categoría de autoficción y antificción, después explico un poco el diario y planteo esto de la ficción de cierre, que es un poco la hipótesis del trabajo. En relación con la idea de diario de escritor, retomo acá categorías básicas, ¿no? En el excelente trabajo de Gladys Granata sobre la novela de Marta Sanz se explicaron estas cuestiones también, o sea que recupero mucho de lo que Betty planteó allí, ¿no? Esta idea del diario de escritor que ha sido retomado, desde diversas perspectivas, desde la perspectiva clásica de Picard, que duda directamente del rasgo literario, porque dice que si se escribe para no ser publicado, le quitaría el rasgo de comunicabilidad que todo diario de escritor tiene que tener, ¿no? A partir de eso, en acercamientos más contemporáneos, ¿sí? Álvaro Luque
Amo va a discutir esta tesis, ¿no? Y va a decir que toda escritura diarística sí tiene un rasgo literario, pero hay un elemento de indeterminación allí entre lo referencial y lo ficcional. No leo las citas, simplemente repongo allí la referencia bibliográfica, ¿no? Que están explicadas y retomadas en detalle en el trabajo. ¿Sí? En ese punto, en el punto de la indeterminación, va a recuperar Luque Amo también la caracterización, perdón, de Enric Bu, para que en el diario, fíjense, es una crónica cotidiana escrita desde el presente, ¿sí? Y da las características que debería tener eso. El diario necesita de unas mínimas condiciones: anotaciones periódicas, atención hacia lo inmediato y entidad literaria, ¿no? Para Bu, el diario de escritor sí es un diario literario. Y después recupero en el trabajo un texto posterior de Luque Amo, ¿no? En donde él plantea una diferencia entre lo que él llama el diario como documento, ¿sí? Que sería básicamente la notación puramente referencial, ¿sí? Que no desarrolla elementos narrativos, y el diario literario, ¿no? Esa diferenciación entre diario como documento y diario literario es operativa para poder pensar la novela de Millás. Ese diario literario que, según Luque Amo, en esos trabajos que recupero allí y que tienen en el fin de la diapositiva, ¿sí? Se construye, dice, narrativamente una historia novelesca. Una historia novelesca que narra, los trasuntos de un yo protagonista. A partir de esa caracterización, yo me pregunto si es posible considerar la vida a ratos desde esas coordenadas, ¿no? Ya que efectivamente allí se despliega el desarrollo de una historia novelesca protagonizada por un yo que narra, y la trama se estructura desde las condiciones específicas de la ficción. Ahí recupero también los aportes de Alberto Giordano, ¿no? Para pensar un poco en la investigación argentina sobre esta cuestión. Alberto Giordano ha definido claramente el diario de escritor a partir de lo que él llama el encuentro, dice, entre notación y vida desde una perspectiva literaria, ¿no? La pregunta es, ¿sí? Y acá retomo un poco la lectura, ¿qué implica en esa caracterización el encuentro entre notación y vida desde una perspectiva literaria? ¿No es eso lo que ocurre en la novela de Millás que estamos analizando? La cuestión de la notación se encuentra en cierto modo suspendida, porque no se indican fechas, solo los días de la semana y la sucesión de las mismas numeradas, desde el 1 al 194, las semanas en las cuales el narrador lleva el diario. Por otro lado, las circunstancias vitales aparecen allí referidas, pero es en ese punto en el cual el texto da el salto hacia la forma de la novela, ya que los materiales que estructuran la escritura provienen claramente del ámbito de la ficción. Y si esto sumamos, como sostuvimos al inicio, que esos materiales son en su gran mayoría tópicos millasianos, la novelización del diario parece comprobarse. En este punto, el lugar del lector es puesto en una zona de demanda, ya que se lo convoca a un pacto a partir del cual reconoce que se trata de un texto de Millás por las marcas recurrentes de un estilo. Más que aceptar el discutido pacto autobiográfico de Leyen, lo que se pone en funcionamiento aquí es lo que Ana Caballé denominó como la empatía, ¿no? Un poco también en la línea de Leyen, ¿no? La empatía, esta idea de que el lector, se requiere del lector el reconocimiento, ¿no? Y la comprensión de la subjetividad ajena, de sus propios mecanismos de ser, y ese lazo empático, dice Caballé, nos construye como humanos. La idea o la relación entre escritura y vida habilita claramente otra vez, y cuando digo otra vez digo por la presencia que ha tenido en las agendas críticas, y lo hemos visto mucho en este congreso, digo otra vez la categoría de autoficción, ¿no? Y voy a referirme básicamente a una escena crítica que desarrolla el gran difusor de esa teoría para el hispanismo, que es Manuel Alberca, ¿no? Alberca
solo analizando el título de sus libros uno advierte ese pasaje, ¿no? En el 2007 era el pacto autobiográfico de la autobiografía a la autoficción, 10 años después, el texto del 2017, La máscara o la vida, de la autoficción a la antificción, y en trabajos posteriores, como este que cito aquí, del 2019, Alberca va un poco a dar las razones de por qué él prefiere plantear este concepto de antificción. Y lo raro, ¿no? Lo raro y lo productivo para nosotros es que él estira o piensa lo antifictivo desde el lado del diario. Más allá de las diferencias entre autobiografía y ficción y las ventajas de escribir un texto de acuerdo a esas coordenadas, Alberca ejemplifica su postura con 3 textos que caracteriza como antificciones. No ficción, de Vicente Verdú; Tiempo de vida, de Giral Torrente, ¿no? Del que tanto se ha hablado, del 2010, y Visión desde el fondo del mar, de Rafael Argullol. En su lectura del último texto, el de Argullol, ese diario que tiene más de 1500 páginas, Alberca destaca la presencia del cruce productivo entre autobiografía y autoficción, elemento que pone de manifiesto la permanencia de esa tendencia y la necesidad de renovación obtenida justamente en aquella alianza. Alberca no duda en calificar a Visión desde el fondo del mar como el mejor libro autobiográfico del siglo en curso, siempre exagerado Alberca, ¿no? Y justifica su afirmación en el carácter verdadero de lo que allí se cuenta, materia que no habilitaría el ejercicio de lo lúdico, y es la cita que coloco aquí y me quiero quedar allí, porque son temas, dice, con los que no se puede jugar ni frivolizar: la muerte de un ser querido, la enfermedad, el dolor físico y espiritual, el malestar. A partir de esa cita, ¿no? Y ahí voy a la segunda parte de mi trabajo, nos podemos preguntar por el estatuto de aquellos textos que, cercanos a la autobiografía, inscriptos sin dificultad en la tendencia autofictiva, e incluso recuperando formas propias de la autoficción, como es el ejercicio diarístico, logran decir algo acerca de aquellos temas sobre los que Alberca advierte su no posibilidad de tratarlos ficcionalmente. Ese es el caso de La vida a ratos. Un plan de escritura. La novela, y acá dejo de compartir para, para que me vean, ¿sí? La novela de Millás incorpora elementos de los 3 géneros, ¿sí? Autobiografía, autoficción, antificción, y propone una estructura de escritura semanal en la que se registran los hechos sucedidos día a día, pero sin indicación de fechas, tal como sostuve. Nos interesa el modo en que el texto se inicia, porque es allí donde se postula architextualmente la inscripción de esta escritura en la zona del diario. Semana 1, lunes, pronto cumpliré 67 años. ¿Soy un viejo? Evidentemente sí, pero a mi alrededor todo el mundo lo niega. De esta forma, la vejez del sujeto que cuenta su vida surge como el disparador de la escritura, la cual evidentemente va a acercarse hacia una posición ficcional a través de la incorporación de dimensiones que se alejan de los modos en que la verdad debe ser dicha, tal como la confusión y el misterio. Constatada con enojo la edad del narrador, él se pregunta al día siguiente si esa etapa de la vida puede ser contada. Me viene a la cabeza la idea de escribir un diario de la vejez. ¿Por dónde empezaría? Y finalmente dice: resulta imposible llevar un diario de vejez, como resulta imposible registrar, cómo crece la hierba. La pregunta por el inicio, planteada por el narrador en el segundo día, remite a un tema con el que todo diario debe enfrentarse, que es la figuración de la infancia. Claramente en el segundo día emerge la infancia, a partir del cual, de un dato irónico: a mí se me caen los dientes, dice, a esta edad, entonces va a venir el ratoncito Pérez, ¿no? Él prefiere hablar en ese caso no del ratoncito Pérez, que es de los niños, que es claramente una reducción de infancia en el sentido clásico que hemos trabajado esta categoría, sino que para la vejez debería venir la madre del ratón Pérez, la rata Pérez, ¿no? Esta idea de ratoncito y rata, de hijo y madre, claramente se corresponde con un tema central en la diacronía millasiana, que tiene que ver con la relación materno-filial, ¿no? La idea es cómo Millás sostiene a lo largo de 477 páginas un diario de la vejez que dice que no puede escribir,
¿no? Ese es el desafío del texto. ¿Sí? Voy a avanzar porque no me quiero demorar, ¿no? Lo que yo trabajo después en mi texto, ¿sí? Es lo que denomino tonos de cierre, ¿no? Como a los tonos conocidos de Millás, esta idea del estilo, Millás le está sumando en la novela que leemos lo que yo llamo tonos de cierre. Recupero la categoría de tono de Alberto Giordano, que la define como hallazgos verbales que se ven en ese cruce entre notación y vida. El concepto de hallazgo verbal claramente remite a la forma, ¿no? O sea que esto tiene que ver claramente con una decisión de tipo formal. A los tonos humorísticos, las referencias explícitas a zonas de una escritura novelística anterior, la extrañeza y sus límites como zonas a indagar o la emergencia de un lenguaje para decir la enfermedad, se suma un tono peculiar a partir del cual se figura una ficción de cierre o el cierre de una ficción. Esto implica que si el comienzo es el espacio para negar la posibilidad del diario de vejez, la novela será el momento de desplegar las dudas acerca de cómo culminar esa escritura y no la vida de quien la sostiene, porque lo que termina es el diario, no la vida. Es por eso que la novela le gana al diario en su voluntad ficcional. Se suceden así, por ejemplo, el deseo, la cantidad de veces que él dice quiero terminar mi sesión de análisis, estoy leyendo los diarios de Sandor Maray donde habla de la muerte de la mujer, no puedo escribir, que son claramente todas inflexiones que hablan del final. El primer tono metafictivo del falso diario aparece recién en la semana 87, esto es en la mitad de la novela, y reaparece en la semana 94, en la que se declara que no es posible escribir fechando el evento. Esto es, no se puede registrar en un diario aquello que le sucede al sujeto. Y más adelante, ¿sí? No quiero abundar en esto, cómo se repiten, cómo se reiteran estas ideas de tono del final o tonos de cierre, ¿sí? Y culmino. Alberca había planteado que hay ciertos temas que no habilitan el juego frívolo de la ficción, pero esta novela parece desmentirlo justamente allí donde el encuentro entre notación y vida, la matriz de todo diario, hace su aparición. Es allí que es el final figurado de una vida, pero que esconde la exposición sobre las maneras en que un texto debe concluir. A las fantasías de muerte y su relato en el análisis, ¿sí? Yo sueño que me muero y se lo cuento al analista, se sucede en la última semana la referencia a la muerte de un amigo periodista que ha dejado de leer periódicos, lo cual es otra manera de figurar el final. El final anunciado imagina a Juanjo, Juan José Millás, Millás o Desjuanjo, esas son las maneras en que se autodenomina el narrador, atendiendo un kiosco de venta de periódicos. Dice al final, no me disgusta la idea de acabar vendiendo algo que no leen ni los que lo hacen. Sería un punto final perfecto para una vida absurda, todas lo son. Y ya en casa busco la necrológica de mi amigo y es una peste. No logro pasar del primer párrafo. Estoy a punto de escribir una carta de protesta al director, pero me reprimo. Yo siempre me reprimo. Ese es el final del texto. El final es claramente una puesta en abismo de todo el relato, a partir del cual un escritor de novelas que ha intentado escribir un diario de vejez encuentra el rechazo, la peste, en ese género que no comprende, pero que sin embargo lo convoca y lo coloca en una posición de futuro. La represión, motivo seguro de debate en la próxima sesión de análisis, tal vez sea el punto inicial de una nueva novela prefigurada aquí en la demorada carta al director del periódico. Periódico, cartas necrológicas, espacios todos que habilitan la necesidad de seguir reflexionando sobre cómo se cuenta una vida. Millás ha escrito así un falso diario de vejez, que no abandona los gestos autofictivos propios de su obra y que a través de la convocatoria de la imaginación logra esquivar las dificultades para inscribirse en un género determinado. Si Alberca postulaba sus dudas acerca de la autoficción y sus derivas hacia lo antifictivo, otros críticos profundizan en el tono polémico cuando analizan la situación de la novela y el arte contemporáneos. La huida de la imaginación. Ese es el título del libro de Vicente Luis Mora, en el que el autor cordobés plantea sus dudas acerca de la necesidad actual del apego a lo real, que muchas obras postulan y que solo se conforman con la comunicación de un suceso
suceso sea un trauma, un recuerdo de infancia o un episodio vivido. Millás no ha huido de la imaginación en este nuevo texto y eso le ha permitido construir una novela en la que se figura un final de obra que es en realidad un nuevo comienzo. Muchas gracias y perdón porque si me extendí un poco en el tiempo. ¿Sí? Siguiendo con el orden de nuestra exposición, vamos a escuchar ahora a Andrea Calandra de la Universidad Católica de Córdoba. ¿Sí? Ella nos va a leer el trabajo Entre la locura racional y la razón enloquecida, construyendo la supervivencia en La madre de Frankenstein de Almudena Grandes. Te escuchamos, Andrea. Buenos días, muchas gracias. Almudena Grandes, Madrid, 1960, es una escritora y periodista española que desde 1989 sostiene su compromiso con la palabra y con el territorio que ella simboliza, como lo manifestó en su discurso de investidura como doctora honoris causa por la UNED. Cito: publicar una novela es fundar una isla desierta, modificar el aspecto de un océano infinito, ensuciar el inmaculado espejo de sus aguas con una mancha provisional o definitiva. Ese es el final de un largo proceso de escritura, años de días iguales, una íntima sociedad de dos soledades juntas. Final de cita. Su producción se divide en 3 etapas. La primera, donde el protagonismo lo tienen las chicas de la movida, una segunda de transición y finalmente la tercera, que se inaugura con la saga de los episodios de una guerra interminable. Cabe aclarar que cada etapa requiere y merece un extensivo análisis. A los fines de este trabajo, solo se desarrollará la tercera, donde se encuentra La madre de Frankenstein. La saga en honor a Benito Pérez Galdós se compone de 6 episodios, 5 ya publicados: Inés y la alegría, El lector de Julio Verne, Las 3 bodas de Manolita, Los pacientes del doctor García y La madre de Frankenstein, donde se muestra y demuestra la necesidad de las sociedades postdictatoriales en reabrir su pasado, para investigar y poder comprender aquellos sucesos que no obtuvieron justicia, puesto que fueron cerrados u olvidados, u obligados a ser cerrados y olvidados en beneficio de la paz social. En esta etapa, Grandes se posiciona como una novelista crítica de los discursos de la historia oficial, como definió Julio Neira, una voz en la defensa de los oprimidos y la lucha contra las injusticias sociales. Una voz que ejemplifica la necesidad de poder entender la historia de su país, de asumir que entre la guerra y la democracia a su generación algo les habían robado. Los episodios también ameritan una subdivisión a partir de Las 3 bodas de Manolita. En palabras de su autora, cito: los personajes de estas novelas, a diferencia de Inés o del lector, que tenían la épica de la guerrilla, son como las personitas que salen en los documentales. Detrás, cuando hay una persona que habla y luego hay gente que va por la acera, que va por detrás. Pues esta es una novela de personajitos pequeñitos que van por la acera. Final de cita. Los supervivientes, los personajitos pequeñitos, retratan las microhistorias de la historia, narran hechos cotidianos, como propone Michel de Certeau, lo que se plantea cada día y lo que se oprime, el peso de la vida de vivir en una situación determinada, lo cotidiano que se relaciona con el interior y desde ese interior pacta con el exterior para que la vida sea posible, habitando el tiempo y el espacio que toca vivir. La madre de Frankenstein narra la historia de Aurora Rodríguez Carvalheira, Germán Velázquez, Martín y María Castejón, la parricida, el psiquiatra y la auxiliar de enfermería, personajes que caracterizan a la España nacional católica de los años 50, donde todo era pecado y todos los pecados eran delitos. La tríada de protagonistas establece vínculos que los hacen compatriotas de una identidad, la de los supervivientes, desentrañando la historia de un país gobernado por el miedo, por la miseria humana ante las decisiones políticas que se justificaban en la pseudoprotección de los más débiles. Cito: la historia de la nieta del jardinero era un minúsculo fragmento de la historia de España, un pequeño párrafo de un capítulo que nadie se atrevería a escribir en ningún manual, pero su verdad era tan grande como todas las verdades que nadie se atreve a contar en voz alta. Final de cita. La novela se estructura en 7 partes. Por las mañanas, alguien tocaba el piano, un preludio de la novela, el asombro, la compañía, la soledad y la madre de Frankenstein. Las 4 partes que organizan la acción y finalmente la historia de Hermann. Nota de la autora y los personajes. Aclaraciones sobre las diferencias entre personajes históricos y ficcionales.
partes que se encuentran presentes en la mayoría de los episodios. Las voces de la narración son tres: Germán, Aurora y María, quienes desde la primera persona gramatical organizan y presentan las acciones de todos los personajes, alternando sus lugares de protagonistas con estos últimos para reconstruir el espacio fronterizo de la locura y la razón. Germán Velázquez Martín regresa a España después de exiliarse en Suiza para implementar un nuevo tratamiento en enfermos mentales, la clorpromacina, después de encontrarse con el director del manicomio de Cien Pozuelos, José Luis Robles, quien le hace pensar en volver a su país. Cito: porque en España nadie estaba familiarizado con la clorpromacina, porque la psiquiatría de mi país me necesitaba, porque podría hacer grandes cosas por ella y por las enfermas mentales, porque no iba a trabajar para Franco, sino para varios de cientos de mujeres abandonadas a su suerte. Final de cita. María Castejón, la nieta del jardinero, el auxiliar de enfermería que lee en voz alta para Aurora Rodríguez Carvalheira, a quien conoce desde que es una niña y reconoce como una enferma mental, siendo ese tutelaje, ese vínculo, la formación que le muestra a María el mundo. Cito: para mí doña Aurora era muy importante, yo la quería. Su habitación, el lugar más maravilloso del mundo, la única puerta por la que podía salir del manicomio. ¿Comprende? Final de cita. Aurora Rodríguez Carvalheira aparecerá en primera persona, en capítulos cortos, donde la locura se hace presente a través de un monólogo denso de delirios. Cito: si es que yo soy una mujer de otra época, siempre he estado adelantada a mi tiempo, y así me ha ido. Nadie me lo ha reconocido nunca, ni aquellos cochinos que me llamaron asesina, ni después. Los de aquí. Basta, Aurora, no te enredes en lo viejo y piensa en lo nuevo, que hay mucho que pensar. Final de cita. La razón, en sus dos primeras acepciones de la Real Academia Española, se entiende como la facultad de discurrir y el acto de discurrir el entendimiento, mientras que la locura se la caracteriza como la privación del juicio o del uso de la razón. Coloquialmente usamos la frase la luz de la razón como el conocimiento que el ser humano tiene de las cosas por el natural discurso, y el uso de la razón como la capacidad de razonar como un adulto. Foucault postula que la locura comienza allí donde se nubla y se oscurece la relación del hombre y la verdad. Es a partir de esa relación, al mismo tiempo que de la destrucción de esa relación, como toma de sentido general y sus formas. La locura es la desconexión de la realidad para evitar un mundo propio. Razón y locura se implementan como conceptos antitéticos. La pérdida de la primera ocasiona la segunda. Sin embargo, la razón produce monstruos, como postula Francisco de Goya en el grabado número 43, epígrafe introductorio de la novela. En ocasiones, la argumentación que sostiene la razón como eje de la persona, de la sociedad, de las instituciones, establece relaciones con el poder que concibe monstruos como la violencia y su ejercicio. Aurora, como todas las enfermas mentales que habitaron el manicomio de Cien Pozuelos, constituyen una metáfora de la España franquista, una miniatura patológica de un país enfermo, donde las reglas las establecía el Estado y la Iglesia. Una santa comunión que tras obtener la victoria de la guerra se encargaba de pensar por sus ciudadanos, decidir los límites razón y locura, y el tratamiento que éstas requerían en los cuerpos de los españoles, donde la fe religiosa concebía la locura como parte del plan divino y desconfiaba de los avances de la ciencia. La experimentación con la clorpromacina tuvo su límite cuando Leopoldo Hijo Garay, obispo de Madrid, visitó el manicomio y pudo observar cómo Rafaelita Rubio, paciente esquizofrénica, había superado la enfermedad. Cito: que desde la Dirección General se valoraba extraordinariamente la iniciativa de don José Luis Robles al reclutar a uno de los 6 únicos psiquiatras europeos que habían dirigido ensayos clínicos del nuevo fármaco, que sin embargo no podía dejar de informarle de la preocupación que inspiraba el hecho de que el único hijo varón del tristemente célebre profesor Andrés Velázquez, una de las mayores, sino la máxima autoridad de la ciencia psiquiátrica en la España roja, disfrutar de la posibilidad de convertirse en una figura prominente de la nueva psiquiatría nacional. Que desde luego los hijos no heredan los pecados de sus padres, pero que había descubierto que sus compañeros de Cien Pozuelos, aún respetando y admirando su gran labor, no calificaban precisamente a don Germán Velázquez como afecto a la gran obra del Generalísimo. Final de cita. Rafaelita Rubio regresó al padecimiento de su enfermedad siendo violada y concibiendo una hija, que jamás conocería,
puesto que jamás tomaría conciencia de su estado debido a la suspensión del tratamiento. Una hija que el padre Armenteros, secretario de Ejo Garay, se encargaría de entregar un matrimonio fiel al régimen para que creciera en los valores de la España firme y unida. La expropiación de niños durante el franquismo respondió a la teoría de Antonio Vallejo Nájera, el gen rojo, donde se alegaba científicamente que los republicanos, hombres y mujeres, eran débiles mentales, justificando la práctica de la eugenesia y la expropiación de los niños de prisioneras de la guerra. La desaparición de niños españoles contó con el apoyo de la Iglesia y con la abierta y documentada colaboración de las autoridades penitenciarias. El ejercicio del poder sobre la vida y la razón de las personas en pos de un proyecto de país, la supremacía del bando nacionalista, basándose en la concepción de un Estado paternalista que piensa, siente y ejecuta en pos del beneficio de los locos, que no saben pensar, sentir ni actuar, condice con el concepto de biopolítica de Foucault, quien propone que a partir del siglo XVIII se han intentado racionalizar los problemas que plantea la salud, la higiene, la natalidad, la longevidad, la invasión de los cuerpos de quienes constituyen la sociedad. Sin embargo, no solo las enfermas mentales serán racionalizadas por el sistema dictatorial, sino todos aquellos que no ingresen en el relato oficial. María Castejón mantendrá un idilio con Alfonso Molina, médico de Cienpozuelos, en el que María quedará embarazada, y Alfonso dejará para casarse con su novia. María Castejón logrará superar la situación con la empatía de Eduardo Méndez. Cito: ¿qué te pasa, María? Tienes una cara espantosa. Eduardo fue el único que se dio cuenta de que me había pasado algo. ¿Quieres tenerlo?, me preguntó. Dime solo sí o no. Fui sincera y contesté que no. 48 horas más tarde dejé de estar embarazada. Cuando salimos a la calle, Eduardo me preguntó cómo me encontraba y ya no me pidió que fuera sincera, pero volví a decirle la verdad. Me encuentro muy bien, le dije, porque ya no tenía miedo, porque ya no sentía angustia, porque me sentía igual que si acabara de estrenarme a mí misma. No te sientas culpable, María. Así es como quiero que me lo agradezcas. No les des la satisfacción a estos hijos de puta. Me invitó a tomar algo y me contó que cuando era un crío le habían intentado arreglar dándole electrochoques, descargas eléctricas en los testículos, mientras le ponían fotos de hombres desnudos delante y otras cosas horribles. Final de cita. Leonora Arfuch expone la conceptualización del afecto, el giro afectivo de las emociones, positivas y negativas, como herramientas de análisis de los sistemas políticos, caracterizando el afecto como elemento común al humano y a lo no humano, y a cómo el afecto se diferencia de la cognición, de la razón. El afecto entra en relación con el cuerpo como lugar de efectuación de esa potencia, la cualidad de afectar y ser afectado, su vinculación con la memoria, la articulación de emociones, sentimientos y memoria personal que permite construir una autobiografía compleja, así como una conciencia extendida, enmarcándose en los pares de emociones propuestos por Tompkins Ekman: interés, excitación, disfrute, alegría, sorpresa, susto, disgusto, angustia, indignación, ira, miedo, terror, vergüenza, humillación, repugnancia, repulsión. Pares donde el segundo término evoca el grado de intensidad del primero. El terror de María ante la manipulación del tratamiento, la indignación y la ira de Germán ante el robo de Rafaelita, la repugnancia de María ante las manos de Juan Donato, y la victoria de Germán sobre el sistema ante la libertad de María en su respuesta a la hermana Anselma, proponiéndola como desaparecida de Franco. Sara Ahmed, teórica inglesa, propone interrogarse sobre qué hacen las emociones en las figuras del habla o del discurso, que condensan la emocionalidad de los textos, dando como ejemplo la expresión de soft nation, expresión usada en la retórica del Frente Nacional para definir a la nación como un cuerpo blando que puede ser fácilmente penetrado por inmigrantes ilegales, como la justificación del padre Armenteros para intervenir en la hija de Rafaelita, la justificación de la eugenesia, la inferioridad del gen rojo, la curación mediante electrochoques y lobotomías de la homosexualidad, fundamentados en el interés y la exaltación de un proyecto de país, el manejo de la emocionalidad al servicio de los intereses partidarios. Entre una locura racionalizada y una razón enloquecida, construir la supervivencia manifiesta el intersticio simbólico en el que habitan los actantes de la madre de Frankenstein, la vinculación de personajes ficcionales
nacionales e históricos cuyas acciones se han documentado y son cuestionadas por los hechos de la cotidianidad, la construcción de una comunidad de supervivientes. Las decisiones en la implementación de políticas de salud pública, como las construcciones sociales, se reconstruyen cuando la rememoración histórica se humaniza. Sin memoria, sin leer las marcas del pasado, pues puede que no se reconozcan las diferencias, ni haya tolerancia respecto a las numerosas complejidades e inestabilidades de las identidades nacionales, políticas, culturales y personales. Quien recuerda es el sujeto, pero lo hace siempre condicionado por el contexto que lo rodea. Se construye desde una memoria individual, una memoria colectiva. Laura Beltrán, teórica norteamericana, manifiesta que el optimismo no se refiere a una emoción en sí misma, sino a la estructura de apego que la gente establece, pese a la inadecuación de sus fantasías, para sobrevivir a un permanente estado de crisis. En el plano político, hablaríamos de una pedagogía de las emociones, donde la compasión exime de una participación verdadera y reactiva, una compasión mediada por el concepto de Butler de las vidas que merecen ser lloradas. En La madre de Frankenstein, las vidas que requieren de la compasiva esperanza de la razón y de la verdad, la palabra intervenida por lo público y lo privado, como lo ejemplifica la cuarta parte de la novela titulada La madre de Frankenstein, el relato novelesco de Germán Velázquez Martín y su paso por el manicomio de 100 Pozuelos, novela que verá publicada en la Transición española. La narrativa de Grandes, a través de una imbricación de discursos y de perspectivas, hacen que la revisión de los hechos vinculados a la guerra, a la posguerra, manifiesten una mutación desde el registro que se tiene de ellos o que se tuviera, a través de la discursividad de los supervivientes, desde el análisis de las microhistorias, tensionando a la narrativa contemporánea. La superación de la colonización, la construcción de una identidad plural que se manifieste en una cultura polisémica, depende de que la historia y la memoria narren todas sus aristas. El lenguaje literario redime, resignifica e interpela, como lo expresara Arfuch en sus tramas culturales de alta densidad, significantes capaces de iluminar aún en pequeña escala un paisaje de época. La crítica, como dispositivo de cura, de reflexividad y de reposición, abre el campo de la ficción como componente razonable de lo político. En ese contexto, pensar el entramado político desde la base del entramado ficcional de la novela nos permite ver la formación y procesos de identidades, memorias, espacios y corporalidades que dejan de ser producto o reducto de una norma abstracta y universalizable, un proceso al que la literatura convoca a integrar. Muchas gracias y disculpen la extensión. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias por ese sugerente trabajo. Ya vamos a charlar después. Vamos a continuar ahora con la lectura de María Julia Ruiz de la Universidad del Litoral y el CONICET. Ella va a leer su trabajo Empezar haciendo inventario, fábulas de comienzo y vejez en el proyecto autorial de Joaquín Sabina. Se ve perfecto, Juli, en la pantalla. Fíjate si tenés habilitado el micrófono. Ahí está, no encontraba cómo desmutearme. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Bueno, como bien dijo Germán, nosotros trabajamos en un proyecto de investigación en la UNL desde hace muchos años. El proyecto que está comenzando es un proyecto que incorpora por primera vez a la vejez y empieza a pensarla en sus vinculaciones con la infancia y también en las particularidades que la misma ofrece. En esta oportunidad yo quise trabajar con Joaquín Sabina, que es el autor que seleccioné en mi proyecto postdoctoral, y este trabajo forma parte de un trabajo más amplio, ¿no es cierto? Yo lo que hago es trabajar con una corriente teórica que está a mitad de camino entre la sociología de la literatura y el análisis del discurso. Así que este trabajo viene un poquito de la primera pata, tiene que ver un poquito más con una lectura sociológica, y la segunda parte que va a participar en otro congreso este año, viene más de la parte del análisis del discurso. Así que bueno, vamos a empezar haciendo inventario, fábulas del comienzo y la vejez, en el proyecto autorial de Joaquín Sabina. En una entrevista en el año 2005, con motivo de la presentación del disco Alivio de Luto, ante la pregunta, cuando usted compone, ¿qué edad tiene?, Joaquín Sabina contestaba,
100 años o ninguno. Es decir, uno se sitúa en un terreno imposible y la canción es un género indefinido que alguien que no fui yo quiso explicar algo que me parece clave, clarísimo. Una canción es una buena letra, una buena música, una buena interpretación y algo más que nadie sabe lo que es y que es lo único que importa. Entre 100 años o ninguno. Podemos comenzar esta intervención partiendo de esta sentencia que de alguna manera manifiesta la ética y la estética de nuestro personaje de autor, Joaquín Sabina. Según él, la composición sitúa al sujeto creador por fuera del mundo cronológicamente reglado, organizado por leyes y principios generales como las del tiempo y el espacio. Esta salida de la cronología para crear literatura, esta huida del reloj, construye a un sujeto disidente y sin edad, porque si las canciones se encuentran en ese terreno imposible, ese terreno podría ser la infancia si seguimos los aportes de Daniel Link, quien la entendía como una ausencia, un espacio siempre en falta, un estado de la imaginación y no una edad cronológica, esto es, los niños y las niñas que habitan este estado. Y recupero los aportes de Daniela Fumis, que ya estuvo trabajando con esto, y también nuestra compañera Sofía Storani. La lectura de canciones implica para nuestro autor una postura y un posicionamiento desde ese terreno imposible, desde esa otredad significativa, dirá Premat, que habilita la salida de la cronología e inaugura un nuevo espacio, una ficción teórica de infancia o, como analizaremos, de vejez. Entonces, la hipótesis de este trabajo es que, desde esta perspectiva del que tiene 100 años o ninguno, proponemos adentrarnos al estudio de los incipits en Joaquín Sabina, esto es, el inicio de su proyecto autorial como cantautor, para indagar cómo ese personaje sin edad erige en las funciones del principio una imagen de autor dicotómica y contradictoria. Un joven viejo de 29 años en su etapa de emergencia que plasma en su discurso inaugural una escritura de vejez. Me interesa destacar acá que yo trabajo puntualmente con su proyecto autorial como cantautor, porque Margarita García Candeira, que es una crítica española, ha trabajado en los inicios de su proyecto como poeta, ¿no es cierto? Los primeros poemas que Joaquín Sabina ha publicado. Nosotros vamos a trabajar con sus canciones. Según Julio Premat, en una serie de preguntas disparadoras que me resultaron sumamente interesantes para pensar en Joaquín Sabina, Premat dice: ¿cómo empieza un texto? ¿Dónde empieza la escritura de un texto? ¿Qué implica un primer libro, una primera frase, un primer texto en una compilación? ¿Cómo se vuelve alguien escritor? ¿Qué implica publicar o no hacerlo? ¿Cómo leer en contraluz todo lo que rodea a lo publicado y lo público? ¿Cómo funciona la idea del origen en cualquier relato sobre el tema? ¿Cómo los escritores cuentan esa historia? ¿Qué funciones tendrían esos relatos? Bien. En sus estudios sobre el origen como herramienta de lectura en la teoría literaria, Julio Premat propone un abordaje dual sobre aquello que denomina funciones del principio. Por un lado, aquellas funciones que hagan referencia a los relatos de origen incluidos por los autores en sus propios textos literarios o en las autopoéticas. Por otro lado, las funciones del principio como entrada en la escritura, esto es, el estudio de las primeras publicaciones o el incipit de los textos, primeras líneas de un relato, primeros versos, modos de marcar la irrupción del propio discurso, las estrategias y los efectos. En esta intervención nos valdremos de estas dos modalidades de las funciones para indagar cómo la entrada en la literatura, en nuestro caso, en la canción de autor, es un modo de situar y poner en resonancia una producción en la escena artística ante una biblioteca ya heredada. Este modo de posicionarse textual y comportamentalmente implica erigir una imagen de autor, a decir de Glamugrio, Amosi, Menguenó, entre otros, una imagen de autor que se vuelva postura como palanca de posicionamiento, según Meissos, y como señal identitaria de una singularidad. De esta manera, el estudio de un proyecto autorial, conceptos de Juan Zapata, ¿dónde estamos? Un momento. Acá. De esta manera, el estudio de un proyecto autorial no puede evadir los estudios del comienzo o de la emergencia, pues esta etapa siempre está determinada por los primeros gestos, los cuales pueden claramente leerse en los textos autopoéticos. Esto es, aquellos que circulan por fuera y por dentro de la obra poética y que dan explicaciones sobre el surgimiento, la formación y el sentido. Premat afirma que estos relatos son un espacio central en la construcción de una figura de autor,
entendida como complemento semántico, y de la biografía en tanto que marco narrativo. Autopoéticas, entonces, como primer abordaje de los comienzos de una obra, de una escritura. En este caso, trabajamos con las canciones de Joaquín Sabina del primer disco, incorporadas en este volumen que se llama Con Buena Letra, que tiene toda la discografía de Joaquín Sabina hasta el año 2005, y que incluye una serie de textos inéditos, canciones escritas para otros cantantes, una suerte de miscelánea y sorpresas, ¿no? Entonces, en este libro, Con Buena Letra, encontramos que hay un acompañamiento a los textos, y son una serie de comentarios autopoéticos del cantautor. Comentarios autopoéticos que han sido escritos en el año 2005 y en el año 2007, en las cuales el autor opina sobre sus canciones. Cito: los comentarios de puño y letra, los dibujitos y las bromas, solo pretenden añadir divertimento. Ojalá lo consigan. Eso dice Joaquín Sabina en su reedición del año 2007. Desde este abordaje, vemos cómo estas aclaraciones no solo pretenden causar divertimento, sino sobre todo explicar los motivos, las causas de composición, los orígenes, las situaciones, las derivas, los derroteros, los recorridos poéticos que el autor ha realizado para que ese texto haya conseguido ser escrito. Aunque es preciso recordar en esta instancia que nuestro personaje de autor suele ser un maestro del engaño y la simulación, y que las verdades enunciadas son siempre verdades a medias, cargadas de ironía, comicidad y ambigüedades, motivo por el cual podríamos pensarlas también como parte de una autoficción. Imágenes iniciales, la emergencia, la apertura del proyecto autorial. Javier Menéndez Flores, que es el biógrafo oficial, el que ya ha sacado 3, 4 biografías sobre Joaquín Sabina, brinda el puntapié inicial para hablar de Inventario y su primera canción homónima, pues el biógrafo reconoce cómo en ella, cito, Sabina hacía un amargo y prematuro repaso de todo lo vivido, y cómo también en ella se encontraban, aunque en estado primitivo, algunos de los elementos de la tristura sabiniana que en años posteriores desarrolló con maestría. Este amargo y prematuro repaso de todo lo vivido, cargado de una melancolía que ya anunciaban Lola Costa Pérez y Margarita García Candeira en trabajos anteriores, decíamos, esta melancolía brinda una imagen de autor muy particular, la del sujeto abatido por la caída de las utopías, la pérdida de los ideales y el desencanto. Pero más allá, o como consecuencia de esto, creemos que detrás de ese sujeto joven se dibuja un gesto de vejez, pues su entrada en la escena artística ya está determinada por el futuro. El que escribe las letras de Inventario es un joven que se posiciona como un viejo, que presenta una voz nueva, pero agrietada por las ficciones de un futuro que lo acecha y lo define. Este joven de 29 años, en el proceso de desencanto, ha perdido su juventud y se ha convertido en un discurso arrugado y profético que, a causa del pasado desilusionado, adelanta su futuro y lo instaura como única temporalidad posible, como único espacio de resistencia. En este momento hago una nota al pie porque en realidad después digo que no es esta la única temporalidad posible, sino que en trabajos posteriores vamos a ver cómo se puede mover entre diferentes temporalidades que implican la infancia y la vejez, y un movimiento circular entre esas dos instancias. La salida de la cronología, a la que hacíamos referencia en el principio de estas palabras, a la hora de componer, es decir, tener 100 años o ninguno, nos permite pensar estas funciones del comienzo y del final como un problema teórico, porque si todo ya está comenzado, cito a Premat, quedará como única posibilidad de estudio interrogar los simulacros de comienzo y de fin, esos espacios de seducción y de decepción, ineluctablemente marcados por la disimulación, el juego, la mentira y la trampa. Fin de cita. Simulacros sumamente potentes que serán parte de todo el proyecto autorial de Joaquín Sabina. Bien. Julio Baldeón también es un biógrafo que publicó una autobiografía sumamente extensa de Sabina en el año 2017. Baldeón realiza también su aporte en relación con la publicación de Inventario. Cito, el primer y balbuceante capítulo de esta saga, dirá. Fin de cita. Y las imágenes autoriales desplegadas por Sabina en esta su etapa de emergencia. Y dice Baldeón, en Inventario asoma con timidez el tratadista de desamor de tantas canciones mayúsculas, pero no esperen al cachondo paladín del desencanto, al bohemio desprejuiciado, al poeta ácido. La disquera y el propio Sabina no tenían ni la menor idea de por dónde tirar. Cantautor afrancesado, rusticismo galaico, autor protesta,
ecos de Paco Ibáñez, sus comentarios sobre las manos del labriego que amasa pan, la angustia del parado y otros tópicos sobre el pueblo y lo mucho que sufre bajo el yugo de los malvados, y bla, 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 encuentran a un autor que bosteza y nos mata bostezos, espectador de su propia obra y sorprendido de lo vieja que luce. Fin de cita. Bueno, no nos interesa hacernos eco de los comentarios subjetivos de Baldión, ¿no es cierto?, que están juzgando el material desde un lugar de gusto, pero sí en realidad me interesa rastrear en estas palabras cómo él ya manifiesta esta cuestión de la vejez en la obra, ¿no? Lo vieja que suena una obra de inicios. Baldión rescata desde la crítica esta pluralidad de imágenes que se dibuja no solo en las canciones de Joaquín Sabina, sino también en sus alrededores, pues en la portada del álbum se dibuja, cito, al cantante de barba inevitable, entre la guitarra española y la botella de vino, con la novia desnuda en la cama. Todo, la escenografía, la modelo, ese ambiente tan puerilmente imaginado de artista adolescente, es todo de Joaquín, que sí es un verdadero perito para las cosas de la vida, y en ese entonces ya comenzaba a dibujar magistralmente, por lo que veremos luego, su propio personaje. Fin de cita. Destacamos entonces esta paradoja que se juega en las palabras de Baldión entre el primer y balbuceante capítulo de esta saga y los primeros pasos, en contraposición con lo vieja que luce la obra. La vejez en inventario es una figuración fantasmática que expone las condiciones de un crecimiento inverso, a decir de Carlos Escliar. Crecimiento inverso que disloca y desajusta las temporalidades acerca de los orígenes y destinos, acerca de los principios, sus funciones y simulacros. La vejez opera como una piedra de toque en la piedra de toque del inicio. Balbuceo y vejez, primeros pasos y final. Y acá les quiero mostrar estos comentarios de puño y letra que les comentaba al principio en la autopoética. Como pueden ver en este, se llamaba Sonia, y del otro lado no sé si se podrá ver porque están las camaritas, pero si mueven las camaritas van a poder ver que dice pecado de juventud, exceso de solemnidad, primera letanía, y la letra completa de la canción Inventario. Nos interesa recuperar los comentarios autopoéticos que acompañan estas páginas, estos que acabo de mencionar. Estos comentarios o aclaraciones cumplen su función autopoética, pues trazan algunas imágenes de autor, las del sujeto adulto que vuelve sobre sus páginas iniciales para hacer una valoración, revisar lo andado, dotarlo de significado. A la vez, el personaje de autor, que en el año 2002, que es el año de la primera edición de Con Buena Letra, ya había consolidado la postura del cantautor mentiroso, ambiguo y satírico, todo esto nos hace dudar de estos comentarios de puño y letra. La dedicatoria con nombre femenino, se llamaba Sonia, instala la posibilidad de brindar al personaje que se encuentra en esta canción una cara, un cuerpo, una identidad y una historia por fuera de la que se nos cuenta en este texto, y nos invita a indagar en las sucesivas biografías del cantautor sobre este personaje femenino. A la vez, este pecado de juventud, la referencia a los pecados que van a ser una constante en todo el proyecto autorial de Sabina, el exceso de solemnidad, que se irá despojando de su poética a medida que avance su proyecto, y esta primera letanía, que es la primera de muchas que vendrán precisamente en su obra. Todos estos comentarios nos permiten pensar en el posicionamiento del sujeto que evalúa el texto casi 30 años después de haber sido escrito, y por otro lado, el posicionamiento del sujeto que lo escribe 30 años antes. Esta disociación temporal instala al personaje de autor que revisa el texto desde el lugar de la vejez, pero paradójicamente también desde un lugar de infancia de la escritura, de apertura y de inicios de una obra. Vamos al paratexto. Un inventario es un registro de lo existente, una anotación de la existencia de ciertos elementos que sirven para llevar un control sobre los mismos. En la vida cotidiana, como sabemos, se realizan inventarios en las entradas y en las salidas de los inmuebles, las casas, los departamentos, las oficinas, etc. Hacer un inventario, entonces, es un gesto tanto de apertura como de clausura. Y a la vez, hacer un inventario es también una metáfora que se vale de este elemento contable para realizar precisamente un repaso de la vida, de las vivencias, de los objetos, emociones o sensaciones que la han atravesado. El inventario, entonces, como un gesto de entrada y de salida, nos lleva nuevamente a los planteos de Julio Premat, pues en este doble movimiento, hacer inventario operaría tanto a modo de testamento, en cuanto a la revisión y los comentarios autopoéticos que el autor viejo hace de sus primeras canciones, como también a modo de fundación, del incipit de la escritura y de entrada en la obra. ¿Cómo se hace un inventario a los casi 30 años y cómo se lo revisita 30 años después? ¿Cómo enumerar las vivencias? ¿Cómo nombrar los pecados de juventud?
Ante estas preguntas, podemos pensar que el gesto de hacer inventario posiciona al sujeto desde un lugar de infancia, pero también desde un lugar de vejez, pues según Ricardo Yacu, que es un teórico y un profesor de la facultad de la UBA, el envejecimiento produce una refiguración y una configuración sobre los relatos de vida para ajustar la identidad y reconstituirla desde este nuevo posicionamiento, el ser viejo. La posibilidad de hacer inventario de la propia vida es una característica de estos procesos que se dan en el envejecimiento, inventarios que se realizan desde el relato autobiográfico y que dan sentido a las vivencias para que luego de ser refiguradas y configuradas brinden la posibilidad de identificación del sujeto consigo mismo. Y vamos concluyendo. Gestos de entrada y salida, incipit y clausura, infancia y vejez constituyen en la inauguración del proyecto autorial de Joaquín Sabina, es decir, en su etapa de emergencia, una temporalidad desajustada, pues en la boca de la juventud irrumpe una voz de vejez, la cual enuncia desde este posicionamiento no solo la pérdida de los ideales, sino la importancia que esta dislocación temporal tendrá en esta vida y en esta obra. Desde este posicionamiento se rompen las convenciones de la cronología para construir una temporalidad propia. Como afirma el autor, aprendí que se puede crecer al revés de los adultos, que para componer hace falta tener o 100 años o ninguno, y que se puede ser tan joven y tan viejo como se desee, en la búsqueda del desajuste de la temporalidad, para ejercer espacios disidentes de resistencia identitaria como personaje de autor. Hasta aquí. Muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Te ajustaste al tiempo? Y no se me tildó internet. Hay un minutito que inicio. Vamos a cerrar la mesa, ¿sí? Inicio y cierre, ya que estamos hablando tanto de esto, empezamos con Millás y volvemos y cerramos con Millás. Vamos a escuchar a Constanza Tanner de la Universidad de Córdoba, que nos va a leer su trabajo con un sugestivo título, Formas del deseo en la narrativa de Juan José Millás, el deseo mediado y el erotismo del fantasma. Te escuchamos, Constanza. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, a todas por estar presentes y escuchar. Quería contarles que este trabajo, una primera versión de este trabajo fue presentado en unas jornadas que se hicieron en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, allá por el 2019. Se hicieron las primeras jornadas de erotismo, deseo y géneros en la literatura, y allí fue presentada una versión preliminar de este trabajo, que a su vez se enlaza, quizá de forma un poco tangencial, pero bueno, ya vamos a ver hasta qué punto, con el equipo de investigación del que formo parte, junto con la doctora Graciela Ferrero, con Cristina Estofán, con Cecilia Malik y algunas compañeras más que ya han aparecido en estos días, sobre las retóricas contemporáneas de la violencia. Así que se enlaza con estas dos aristas, digamos, el erotismo, el deseo por un lado, y formas de la violencia trabajadas en la literatura. Comienzo entonces. Dentro de la prolífica producción del escritor valenciano Juan José Millás, existen ciertas obsesiones, al decir de Gonzalo Sobejano, que se reiteran en sus obras hasta constituirse como verdaderos sostenes de la trama. Entre ellas se destaca la manifestación del deseo desde perspectivas y en escenarios que se alejan de aquellas presunciones establecidas en el marco de parejas estables y o heterosexuales. De acuerdo con la poética millasiana, el deseo no surge en relación con el cuerpo, con la personalidad o con las acciones de un otro en su conjunto, sino a partir de la individualización de ciertos elementos, físicos por lo general, pero también vinculados con la profesión o las aptitudes, que se agrandan hasta asumir la categoría de fetiches. Podríamos decir entonces que el deseo en los personajes millasianos nace a partir de un movimiento metonímico que aísla un aspecto único del otro y que no necesariamente alcanza la consideración de su totalidad. De acuerdo con Zygmunt Bauman en Amor líquido, el deseo es equivalente a un anhelo de consumir, absorber y devorar al otro, aniquilándolo en el proceso. Concordando con el postulado psicoanalítico según el cual el deseo del hombre es siempre deseo del otro, de su reconocimiento en un movimiento dialéctico, Bauman sostiene que el deseo no requiere otra cosa además de la sola presencia de la alteridad. Y cito, esa presencia es siempre una afrenta y una humillación. El deseo es el impulso a vengar la afrenta y disipar la humillación.
es la compulsión de cerrar la brecha con la alteridad que atrae y repele, que seduce con la promesa de lo inexplorado e irrita con su evasiva y obstinada otredad. Fin de cita. Ahora bien, los personajes de Millás, tal como dijimos, no pueden enfrentarse contra esta alteridad entendiéndola como un todo, por lo que en el presente trabajo nos propondremos el análisis del valor que se le asigna al deseo cuando éste nace a partir de una mirada que fragmenta el cuerpo o el hacer del otro en segmentos eróticos por sí mismos. Para ello nos referiremos a dos trabajos de Millás, Laura y Julio, de 2006, y Desde la sombra, de 2016. Así que observemos que hay 10 años de diferencia y va a haber diferencias correlativas, digamos, en su tratamiento del deseo y el erotismo, desde nuestra perspectiva. Apelaremos a conceptos de Bauman, Bataille, Barthes y Byung-Chul Han, y nuestro objetivo será dimensionar el modo en que los protagonistas de ambas obras, que son Laura y Julio en la novela homónima y Damián Lobo en Desde la sombra, apelan a una forma del deseo como creador, como punto de partida para construir en el otro y en sí mismos una imagen o idea que pueda considerarse objeto de anhelo. Para ello vamos a proponer como línea principal de lectura que los personajes millasianos son incapaces de experimentar el deseo por el otro como totalidad de forma directa, por lo que lo redireccionarán hacia un tercer elemento, que puede ser un fragmento del cuerpo, un espacio, un objeto o una tercera persona, que funcione como intermediario. Bien, señalábamos al inicio que muchas de las obras de Millás parten de estructuras sentimentales o románticas convencionales, entre comillas, para inmediatamente revisarlas y rebatirlas. Este es el caso de Laura y Julio, novela en que los protagonistas anunciados en el título transforman su matrimonio en un vínculo entre tres. Ellos dos, Laura y Julio, y Manuel, el vecino, idolatrado y envidiado por Julio a partes iguales, y, como se verá hacia el final de la obra, amante de Laura. Si lo analizáramos a un nivel actancial, coincidiríamos con Martina Boscaro en su tesis Formas del deseo en 3 novelas de Juan José Millás, en ver a Julio como el sujeto del deseo, a Laura como el objeto deseado y a Manuel como el rival, en tanto es el amante. Sin embargo, Millás plantea que ambos miembros del matrimonio habían desarrollado una relación en relación con su vecino, una suerte de dependencia que los convertía en triángulo, y que se evidencia cuando, al inicio de la novela, Laura recibe la noticia de que Manuel ha tenido un accidente y se encuentra hospitalizado, en coma. Desde allí, y cito a Millás en esta novela, el problema es que su matrimonio sin ese individuo resulta ya incompleto. No podían vivir ni él sin ellos, ni ellos sin él. O en términos de Laura, sigo citando, Julio, al observar mi tristeza, dijo irónicamente que parecía que nos habíamos quedado viudos. No se podía imaginar hasta qué punto era verdad, al menos por lo que se refería a mí. Fin de cita. En efecto, la novela nos presenta un matrimonio que no habla, ni discute, ni comparte, sino es a través de la mediación de un otro, ya sea como objeto de deseo sexual o amoroso para la protagonista, o como objeto de lo que podríamos considerar un deseo vital para el protagonista masculino. Recordemos que Julio envidia a Manuel a punto tal que quisiera ser él quien poseyera su ropa, su casa, su familia, sus valores, en síntesis, su vida entera. En el erotismo, Bataille destaca cómo la costumbre y la repetición, que constituyen un hábito en el matrimonio, pueden provocar la disminución o incluso la ausencia, como en el caso de la novela que trabajamos, del elemento del placer. Idéntica estructura encontramos en el matrimonio que Damián Lobo, el protagonista Desde la sombra, observa desde su escondite dentro de un armario. Para hacer un resumen muy breve del argumento, Damián Lobo se encuentra escondido en un armario dentro de la habitación matrimonial que comparten Lucía y Fede. Damián Lobo, desde su escondite, observa que Lucía y Fede hablan únicamente sobre cuestiones prácticas y por lo general con la intermediación de su hija. La escena del amante asimismo se repetirá hacia el final de esta segunda obra, cuando descubramos la relación entre Fede y Paula, su empleada. Los 4 personajes analizados, estos 2 matrimonios,
se encuentran inmersos entonces en una estructura sofocante que solo se rompe en presencia de un observador externo. En el caso de Laura y Julio, de Manuel, que es quien reactiva una forma de deseo, ya veremos cuál y de qué modo, y en el caso de Desde la sombra, de Damián Lobo. Cuando Lucía descubre, entre comillas, su presencia, entre comillas, las comillas son porque recordemos, este personaje se mantiene oculto todo el tiempo a lo largo de la novela, atribuye su presencia a un fantasma y, cito, desde la perspectiva de Damián Lobo, ella guardaba las formas, como para transmitirme la idea de que su sensibilidad no coincidía con la de su marido. Quizá, pensé, tenía miedo de que yo la juzgara por las características un poco groseras del hombre con el que se había casado. Fin de cita. En su ensayo de 2002, Amor y erotismo en la novela posmoderna, en la novela española posmoderna, Juan José Millás, Nuria Pérez Vicente señala que, y cito, en esta novelística es que parece concedérsele mayor espacio al erotismo que al sentimiento amoroso. Este es a menudo desprestigiado por considerarse una construcción cultural y arbitraria que sirve para ejercer modos de presión que impiden la realización individual. Fin de cita. Desde la perspectiva de Byung-Chul Han en La agonía del Eros, las novelas millasianas serían un ejemplo más de la crisis que aqueja en la actualidad al concepto del amor. Crisis que, según este autor, tiene dos frentes. En primer lugar, la progresiva erosión de nuestra idea de un otro. Y en segundo lugar, como contracara y como contrapunto, el excesivo narcisismo de la propia mismidad. Tanto los protagonistas de Laura y Julio como el de Desde la sombra solo parecen considerar a quienes los rodean a partir de los fragmentos que les llegan de ellos hasta su muy sesgada perspectiva. Laura solo desea, entre comillas, lo que en Julio pueda serle útil. Julio solo desea el capital económico e intelectual que envidia en Manuel. Y Damián Lobo solo comienza a desear a Lucía cuando se acostumbra a no poder verle jamás el rostro. Habrán notado que en cada mención a la palabra deseo he marcado las comillas propias de una aceptación parcial o, si se quiere, metafórica del término. La razón es que si seguimos a Han, no podrían hacer erotismo alguno mientras ese otro, que es indispensable para generar la fascinación propia del deseo, continúe desaparecido o desapareciendo. La asimetría y la exterioridad que deberían vincularse con la idea del otro son la condición primera para la posibilidad misma del deseo. En cambio, el narcisismo propio de los personajes millasianos determinaría que solo viesen el mundo como una proyección de sí mismos y que queden envueltos en lo que Han define como el infierno de lo igual. Ahora bien, para que el eros surja, el otro debe ser atópico, sin lugar ni posibilidad de ser nombrado en el lenguaje de lo igual. Coincidimos en que personajes tan anclados en sí mismos como son los de Millás en estas novelas no podrían reconocer cabalmente al otro en su diferencia constitutiva. Pero no por ello dejamos de ver deseo en las novelas que nos ocupan. No es posible el deseo erótico, quizá, pero sí el deseo sexual nacido de un proceso metonímico que diluye la otredad cosificándola. Tras la erosión de su distancia constitutiva, el otro ya no es un ser íntegro, sino un fragmento de cuerpo, un espacio o un objeto. En correspondencia con el reconocimiento del propio deseo, fundamentalmente sexual si seguimos a Han, por el otro, a través de un elemento que opere como mediador, es interesante analizar el modo en que los personajes se relacionan con el espacio, en primer lugar, y con los objetos, en segunda instancia. Con respecto al espacio, el matrimonio de Laura y Julio habita en un departamento enfrentado al de Manuel en el mismo edificio. Manuel, recordemos, el amante de Laura, la especie de obsesión de Julio. Los dos departamentos, al ocupar caras opuestas en la edificación, están estructurados al modo de un espejo. Cada habitación mantiene la misma orientación en uno y en otro, aunque sus comodidades, las ventanas, las cañerías, los armarios, están ubicadas al revés y por lo tanto conectados entre sí. El vínculo arquitectónico se transforma entonces en un símbolo de la unión emocional que enlaza a los tres personajes, aunque Millás avanza un paso más.
Para Julio, el hecho de que los departamentos compartan estructuras tan esenciales como las cañerías, los vincula de un modo visceral, primitivo. Y cito de la novela: si cada vivienda tuviera la cocina y el cuarto de baño en un sitio diferente, habría que multiplicar el acceso a las infraestructuras con el consecuente aumento de los costes. Dios, pensó Julio en medio de las tinieblas del piso de Manuel, también estaba determinado por una lógica económica. El sexo se encontraba tan cerca de la cloaca y compartía el mismo desagüe con la orina por una cuestión económica. De ahí que la vivienda fuera, en última instancia, una réplica del cuerpo y por lo tanto un espacio mental. Fin de cita. Desde esta línea podemos leer la excitación culposa que invade a Julio cuando ingresa en el departamento de Manuel, aprovechando que éste sigue en el hospital. Junto al miedo por ser descubierto, Julio experimenta el placer de recorrer el espacio habitado por otro como si descubriese su misma intimidad. Tal como señala Martina Boscaro, Julio comprende que está haciendo algo prohibido, que en cierto modo está violando el espacio personal de su vecino, pero pese a ello, o desde nuestra lectura precisamente por eso, siente el placer de desplegar un renovado poder sobre el territorio de otro. Lo mismo ocurre cuando Julio comienza a usar el perfume y las ropas de Manuel, que considera que le quedan, en sus palabras, sorprendentemente bien. En palabras de Germán Prosperi, a quien no me imaginaba que iba a citar en persona, así que me emociona particularmente, y cito: la prenda que se acaricia como un cadáver es el vehículo para la proyección de Julio sobre el cuerpo de Manuel, el cual se encuentra también en trance de convertirse en cadáver. Fin de cita. Ahora bien, es importante analizar el modo en que se manifiesta el deseo sexual de Julio sobre su esposa Laura, que hasta el momento, tal como habíamos visto, parecía perdido, cuando es capaz de observarla desde la ventana de la casa de Manuel, o bien cuando vuelve a la vivienda que compartían luego de que ella ya le ha pedido la separación. Así, no es Laura en sí misma, sino las huellas de los espacios y objetos que ella ha ocupado las que despiertan el placer en Julio, cuando puede acceder a ellos desde la posición de un extraño, cosa que es fundamental. Y cito de la novela: se movía por el pasillo como un intruso y se asomaba a sus habitaciones como un merodeador. En el dormitorio abrió primero los cajones de su mujer para contemplar sus prendas interiores como un mirón. Laura no había hecho la cama y se había dejado entre las sábanas, como era habitual en ella, unas bragas sucias que se llevó al rostro para olerlas, sorprendiéndose de que el tacto y el olor de la prenda le excitaran como si pertenecieran a otra mujer. Fin de cita. Se trata de mirar al otro desde una posición que usualmente está vedada o que no se tenía en consideración, de, citando a Bataille, entrever el reverso de una fachada cuya apariencia correcta nunca es desmentida. En ese reverso se revelan sentimientos, partes del cuerpo y maneras de ser que comúnmente nos dan vergüenza. Fin de cita. La condición para la existencia del eros es, en términos de Hahn, la imposibilidad de aprenderlo, de conocerlo o de poseerlo, es decir, el reconocimiento de una otredad inabarcable. Ya hemos visto que la cosificación que opera en Laura y Julio impide el erotismo. En palabras de Hahn, cito: el otro como objeto sexual ya no es un tú. Fin de cita. Y en Desde la sombra, Damián Lobo parece apelar al mismo procedimiento en su percepción de Lucía. Cito de esta segunda novela: aunque no conocía su rostro, permanecía cautivo de su voz, algo turbia, como si estuviera envuelta en gasa. Cerró los ojos y le vinieron a la memoria sus pies desnudos, cuyos dedos le habían parecido un poco largos, pero tan bien formados que no habrían llamado la atención en una mano pequeña. Intentó imaginar cómo se había metido en la cama, si con un pijama o con una camiseta, tal vez desnuda. Fin de cita. Sin embargo, en este caso, Millás introduce una nueva vuelta de tuerca en cuanto a la percepción del otro, que no nos resulta tan fácil identificar como deseo sexual, sino que por el contrario vuelve a acercarnos a la idea de erotismo. De acuerdo con Hahn, aquello que diferencia el deseo sexual, que está más vinculado con la pornografía, del erotismo, que está más vinculado con el amor, es que en el primero se destruyen la distancia original del otro y el decoro trascendental, y se presenta en cambio una cercanía percibida como negatividad.
El otro, como entidad, desaparece, no está presente en esas imágenes explícitas del cuerpo, o de partes del cuerpo, añadiríamos nosotros después de leer a Millás, e incluso de objetos o de espacios. Pero en vez de la sombra, Damián Lobo no está en ningún momento cerca de Lucía, en tanto vive escondido dentro de un armario y solo se comunica con ella, y muy esporádicamente, a través de un foro en internet. Por lo tanto, no podríamos decir que la observa si no comprendiésemos la progresiva autopercepción del personaje como un fantasma. Es verdad que desde que ve una de sus fotografías dispersas por la casa en un momento en que ella no se encuentra en el domicilio, Damián Lobo también podrá hablar de sus ojos, de sus labios, de sus orejas y de otras diversas partes de su cuerpo, con el mismo procedimiento de cosificación que ya analizamos. Pero desde el momento en que nada de todo ello es realmente accesible para él, porque cuando ella está en la casa siempre lo separa el tabique del armario en el dormitorio, cito, era como si estuviéramos en dimensiones paralelas de la realidad, muy cerca y muy lejos a la vez. Me pregunté si aquello era una forma de invisibilidad. Fin de cita. El personaje comienza a operar como un aparecido, como una sombra bienhechora en sus palabras, que asume ciertas actividades en beneficio de Lucía. Cuando la familia no está en la casa, él sale del armario, lava los platos, tiende las camas, recoge la ropa sucia, etc. Pero jamás entra en contacto real con ella. Sus habilidades de ciego, su capacidad para oír con los ojos y para guiarse por la casa a través del tacto y los olores, lo convierten en, cito, una especie de araña que desde una esquina a la que nadie prestaba atención, controlaba, protegida por la tela, los movimientos del universo. Fin de cita. Perdón, Constanza, estaríamos en tiempo, si pudieras ir cerrando. Gracias. Perfecto, está último párrafo. Pero nunca aparecen aquella accesibilidad ni aquella inmediatez propias del deseo sexual o pornográfico, ni siquiera con la mediación que operaba en Laura y Julio. Por el contrario, el adulterio que parece establecerse entre Damián y Lucía está marcado por la distancia, por aquella negatividad de la ausencia que para Han es determinante del deseo erótico. Así, Lucía solo lo recibe, entre comillas, en su vida, en la medida en que se convence de que la suya es la presencia de un fantasma, mientras que Damián solo la reconoce como una percepción nacida de sus sentidos agudizados. A lo largo de la novela se vinculan como las otredades irreductibles que son. Se hablan desde la virtualidad, se ven sin que intervengan los ojos, se saben apariciones etéreas, fantasmas deseantes y deseables. El vínculo con la otredad es, entonces, ambivalente e inestable en estas dos novelas de Millás. Primero, por la fragmentación a la cual se somete el cuerpo del otro, lo que nos dejaría en puertas del deseo sexual. Segundo, por la cualidad de fantasma de quien desea, lo que nos dejaría cerca del erotismo. Parece propicio leer esta estrategia y cerrar la presentación, así acorto un poco, con una cita de Barthes. Cito: es posible obtener un cierto placer de una manera de imaginarse como individuo, de inventar una de las más raras y últimas ficciones, lo ficticio de la identidad. Esta ficción ya no es la ilusión de una unidad, es, por el contrario, el teatro de sociedad donde hacemos comparecer a nuestro plural. Nuestro placer es individual, pero no personal. Fin de cita y concluyo la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Muchísimas gracias por tu hermosa lectura. Tenemos unos minutos, unos 10, 15 minutos. Saben que tenemos que dejar la sala para preparar la próxima conferencia, ¿sí? Abrimos los micrófonos para quien quiera hacer una observación, una participación, una pregunta, ¿sí? Habilitar el diálogo, ¿sí? Este es el momento para hacerlo. Mientras alguien se anima, yo pensaba que estas ponencias tienen un aire de época, ¿no? Y digo esto de aire de época en el doble sentido, ¿no? Por un lado la cuestión temática, pero porque también hablan de cuestiones que tienen que ver con lo temporal y con lo histórico, ¿sí? Pensaba en esto de la vejez, de la infancia, de la memoria, de las mujeres, de los monstruos, de las nuevas formas del amor, ¿sí? Y a partir del trabajo de
de Andrea, que me pareció muy bueno, ¿sí? Pensaba que nosotros le debemos a Almudena Grandes una tesis en Argentina, hay que escribir un libro sobre Almudena Grandes, ¿sí? Mariela, Natalia y las chicas de La Plata, Gladys, me parece que por ahí podríamos empezar a pensar. Sí, Gladys, vos ya escribiste sobre Martín Gaite, ahora te toca escribir sobre Almudena, está bien. Pensaba cómo esto, justamente a partir de lo que decía Andrea y a partir de lo que leyó también Constanza y un poco pensando en nuestros trabajos, cómo se puede armar serie, ¿no? Esto que podemos llamar la serie de los locos o de las locas, pensando un poco en el panel de las chicas de ayer, de Mariela, de Virginia, ¿no? Un poco en nuestro trabajo, pensaba en cómo esa serie de las locas también tienen que ver con las locas y los locos que hacen memoria. Ahí Millás tiene muchísimo para decir respecto de esto, y pensaba cómo en novelas últimas o contemporáneas esto también aparece, ¿no? Siempre pensamos, ¿no? Y aquí está Daniela Fumis con quien hemos hablado de estos temas, ¿no? Pienso en Lectura Fácil de Cristina Morales, cómo ahí las locas también aparecen como un pretexto para hacer memoria. Simplemente lo planteo, no es una pregunta, es un comentario un poco para armar el hilo a partir de lo que estuvimos escuchando en este panel, en este congreso, ¿no? Porque recuperé también el panel de las chicas de ayer, ¿sí? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, Betty, te escuchamos. Gracias, Germán. Bueno, solamente felicitarlos. Ayer me quedé con las ganas de felicitar a los integrantes del panel y hoy, ya que tenemos unos minutos, solamente eso, unas ponencias maravillosas, sumamente seductoras, inductoras de mil y un trabajos por hacer, y lo de Almudena, bueno, se lo dejo a la gente joven porque Almudena ha escrito demasiado para mi gusto. Así que, por mí, gracias. Un placer enorme haberlas visto todos. Gracias. Gracias, Betty, gracias, Betty. Sí, sí, Lorita, te escuchamos. Sí, muchas gracias. No, para decirle que Andrea está haciendo la tesis doctoral sobre Almudena Grandes. Así que ya hay esto en marcha. Por supuesto que es discípula de Lila y por supuesto que está haciendo una tesis que va a ser seguramente maravillosa. Y pedir cosas puntuales. Germán, que se publique esto que estás investigando con las chicas, porque vos sos el culpable de que nos guste Millás desde el desorden de tu nombre en adelante, ¿no? Así que cada vez que veo Millás, te veo a ti con todas las obsesiones de Millás preciosas, como han dicho las ponentes. Pedirle también a Ruiz que por favor nos invite para el análisis del discurso en el otro congreso, y una de las obsesiones de Millás con la cañería y el baño que sigue, ¿no? Con eso es tan de Millás. Y en cuanto a lo de la vejez y la locura, en una intersección de ambas cosas, me contaban ayer que se ha propuesto en la OMS que la vejez sea vista como una enfermedad. Es la última proposición de la OMS, y digo, ya también es la última locura, ¿no? Entonces, en esta intersección de la vejez y la locura, y felicitar a toda la mesa porque ha sido impecable, como todo lo que tocas vos, Germán. Gracias, Lorita. Las publicaciones vendrán más adelante porque tal como planteó Julia, este proyecto empezó este año recién, ¿no? El proyecto donde cruzamos infancia y vejez empezó recién este año, ¿no? Pero bueno, vendrán más adelante. El año pasado publicamos en el boletín del GEC, en Cuyo, un dossier, pero eso fue exclusivamente sobre infancia, eso está en acceso abierto, así que ahí pueden consultar. Un breve comentario, me pareció muy interesante en el trabajo de Julia esta observación de aquellas letras de la juventud que hablan de la vejez, ¿no? Y pensaba en el caso local argentino de Homero Expósito, con la letra de Naranjo en Flor, publicada cuando tenía 20 y pico, y creo que escrita aún cuando era más joven, ¿no? No sé si tenía 20 años, es una letra
que uno, digamos, atribuye a una persona que ha vivido muchísimo. Así que me pareció interesante este costado para pensar las edades de los escritores y los temas que abordan, ¿no? Porque, bueno, obviamente es muy claro en algunos casos lo habitual, no sé, Juan Goytisolo con Telón de Boca, en su, digamos, su última etapa, y tantos otros. Pero esto me pareció una curiosidad interesante, ¿no? Esta fabricación de una voz que no tiene que ver con la edad. Sí. Es muy interesante. De hecho, ahora que empecé, más allá de Sabina, empecé a encontrar estas irrupciones de vejez, digamos, en un montón de... Ahora me estoy dedicando a los cantautores o a los escritores, digamos, de canciones, y pensaba también en el ejemplo de Spinetta, que escribió Barro tal vez cuando tenía 16 años, y es una canción que tranquilamente esto, tiene una irrupción de vejez y está marcada por esas cuestiones, así que la verdad es que sí, es muy interesante. Muchas gracias por el comentario. Gracias, Mirta. Sí, interesantísimo lo que estás planteando, porque hay una hipótesis ahí claramente. Es una pregunta de investigación esa, absolutamente, ¿no? Y por supuesto en este, perdón que estoy mal, me parece que mi internet, mi internet andaba mal. En este proyecto tal vez miramos también, o tenemos que mirar aquello que se da muchas veces en la literatura española, que son las obras breves. ¿Qué ocurre con aquellos autores que escriben poco, ¿no? Y en ese caso que inician una obra habiéndolo dicho todo? En los poetas del 50 eso se ve muchísimo. Por eso hablo de esta cuestión del aire de época, ¿no? A mí me parece que esto hay que pensarlo también. Y pensaba también en lo que planteaba hoy Andrea respecto del final de la novela de Almudena, ¿no? De este escritor que finalmente puede escribir en la transición, ¿no? Como una figura de cierre, y como el texto de Sabina, publicado en el 78, también nos está hablando de eso, ¿no? ¿Sí? Yo creo que la pregunta en el fondo es ¿quiénes pueden recordar? ¿No? ¿Quiénes pueden hacer memoria? ¿No? Como decía Mendicuti ayer. Creo que vamos a seguir charlando de esto en la mesa de esta tarde de las 2:30, que Marcelo va a trabajar transición. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Marcelo, no sé si querés. Está silenciado, Marcelo. No, tengo doble silenciador, así que a veces se desconecta o se conecta uno. No, Julia. Primero, respecto a lo que decía Mirta, hay un trabajo de Patricio Fontana sobre los jóvenes viejos del 80, es literatura argentina, digamos, ¿no? Que trabaja Cané en Juvenilia, que es el mismo gesto, ¿no? De el anciano escribiendo, y tenía, no sé, 30 años, una cosa así, cuando escribió Juvenilia. Quería mencionar a Julia también, Federico Salvá tiene su tesis de maestría acá, la hizo en la UNTREF, trabaja sobre la noción de ficción de origen. O sea, es el mismo conjunto de referencias, Premat, Amosí, Menguenó, etcétera, pero trabaja básicamente con cómo se construye una especie de narración de cómo llegué a la literatura, ¿no? No sé si sería exactamente lo que pasa con Sabina, pero tiene que ver con cómo me convertí en lo que estoy siendo como cantautor, digamos, ¿no? Es una idea como enormemente productiva. Ahora está ya pensando en la tesis de doctorado. Federico Salvá, se lo van a encontrar seguramente en algún congreso. Muy interesante. Y Constanza, quería llamar la atención sobre el libro que seguro lo conoces, de Eloy Fernández Porta, que se llama Eros, en realidad es sobre la colonización afectiva, la colonización del deseo por parte del mercado, ¿no? Que me parece que puede ser interesante para pensarlo en relación con la lectura de Millás, ¿no? Es un libro sugerente que para mí no tuvo demasiada presencia y es súper interesante. Eso. No he tenido oportunidad de leerlo, pero tomo nota, así que lo he escuchado nombrar, pero no tuve oportunidad de leerlo, así que seguro se suma para ampliar bibliografía. Muchísimas gracias. Virginia. Quería hacer una... Perfecto. Estaba silenciada.
quería hacer un aporte también para Constanza, que se puede pensar esta narrativa también desde la idea del sadomasoquismo y la estética, las escrituras sadomasoquistas que aparecen. Totalmente. Como tema, como ahí circundando la obra de Millás. Totalmente, más. Escribí hace varios años, que te lo puedo enviar, está en un capítulo de un libro de Amícola, que se llama Una erótica sangrienta. Y en ese libro Genial. también hay una buena introducción sobre literatura sadomasoquista hecha por Genial. Sí, me vendría bien justamente por este enlace que les mencionaba con el equipo de trabajo sobre retóricas contemporáneas de la violencia, así que me vendría genial, muy agradecida. Sí. Que anota muy bien, así que te lo voy a mandar. Bueno, y Genial. agradecer tardíamente también a Germán y a Betty, bueno, y a todos los que comentaron con tanta, de manera tan linda el panel de ayer. Simplemente eso. Gracias a ustedes, chicas. Yo pensaba cuando leía el trabajo Andrea sobre las personitas y veía a tu hijo ahí atrás dando vuelta. Yo lo conozco desde que era un bebé, me acuerdo en los congresos que ibas con el chico y le dabas la teta, me acuerdo perfectamente de esas escenas, ¿no? Y digo, qué bueno, ¿no? Que pasen esas cosas, ¿sí? Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, ¿sí? Nos tomamos un cafecito ahora y a las 12 nos reencontramos en la plenaria de Virginia Bertolotti, ¿sí? Muchísimas gracias. Saludos. Chao, gracias. Chao, gracias. Hasta luego.